La Santa. 22 años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecitas secretas de Trastevere. Y me costó trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo. Tenía el cabello blanco y escaso, y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y las ropas funerarias del letrado andino con que había venido a Roma por primera vez. Pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las perfidias de sus años, y volví a verlo como era, sigiloso, imprevisible y de una tenacidad de picapedredo. Antes, la segunda taza de café en uno de nuestros bares de otros tiempos, me atreví a hacerle una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Qué pasó con la Santa? Ahí está la Santa, me contestó, esperando. Solo el tenor Rafael Rivero Silva y yo podríamos entender la tremenda carga humana de su respuesta. Conocíamos tanto su drama que durante años pensé que Margarito Duarte era el personaje en busca de autor que los novelistas esperamos durante toda una vida. Y si nunca dejé que me encontrara fue porque el final de su historia me parecía inimaginable. Había venido a Roma en aquella primavera radiante en que Pío XII padecía una crisis de hipo que ni las buenas ni las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar. Salía por primera vez de su escapada aldea del Tolima, en los Andes colombianos, y se le notaba hasta en el modo de dormir. Se presentó una mañana en nuestro consulado con una maleta de pino ilustrado, que por la forma y el tamaño parecía el estuche de un violonchelo, y le planteó al cónsul el motivo sorprendente de su viaje. El cónsul llamó entonces por teléfono al tenor Rafael Rivero Silva, su compatriota, para que le consiguiera un cuarto en la pensión donde ambos vivíamos. Así lo conocí. Margarito Duarte no había pasado de la escuela primaria, pero su vocación por las bellas letras le habían permitido una formación más amplia con la lectura apasionada de cuanto material impreso encontraba a su alcance. A los 18 años, siendo el escribano del municipio, se casó con una bella muchacha que murió poco después en el parto de la primera hija. Esta, más bella aún que la madre, murió de una fiebre esencial a los 7 años, pero la verdadera historia de Margarito Duarte había empezado 6 meses antes de su llegada a Roma. Pero la verdadera historia de Margarito Duarte había empezado 6 meses antes de su llegada a Roma, cuando hubo que mudar el cementerio de su pueblo para construir una represa. Como todos los habitantes de la región, Margarito desenterró los huesos de sus muertos para llevarlos al cementerio nuevo. La esposa era polvo. En la tumba contigua, por el contrario, la niña seguía intacta después de 11 años. Tanto que cuando destaparon la caja se sintió el vaho de rosas frescas con la que habían enterrado. Lo más asombroso, sin embargo, era que el cuerpo carecía de peso. Centenares de curiosos, atraídos por el clamor del milagro, desbordaron la aldea. No había duda. La incorruptibilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco de la santidad, y hasta el obispo de la diócesis estuvo de acuerdo en que semejante prodigio debía someterse al veredicto del Vaticano, de modo que se hizo una colecta pública para que Margarito Duarte viajara a Roma a batallar por una causa que ya no solo era suya, sino del ámbito estrecho de su aldea, sino de un asunto de la nación también. Mientras nos contaba su historia en la pensión del apacible barrio de Panoli, Margarito Duarte quitó el candado y abrió la tapa del baúl primoroso. Fue así como el tenor Rivero Silva y yo participamos del milagro. No parecía una momia marchita, como las que se ven en tantos museos del mundo, sino una niña vestida de novia, que siguiera dormida al cabo de una larga estancia bajo la tierra. La piel era tersa y tibia, y los ojos abiertos eran diáfanos y causaban la impresión insoportable de que nos veían desde la muerte.
El raso y los azares falsos de la corona no habían resistido al rigor del tiempo con tan buena salud como la piel, pero las rosas que le habían puesto en las manos permanecían vivas. El peso del estuche de pino, en efecto, siguió siendo igual cuando sacamos el cuerpo. Margarito Duarte empezó sus gestiones al día siguiente de la llegada, al principio con la ayuda diplomática más compasiva que eficaz y luego con cuantas artimañas se le ocurrieron para sortear los incontables obstáculos del Vaticano. Fue siempre muy reservado sobre sus diligencias, pero se sabía que eran numerosas e inútiles. Hacía contacto con cuantas congregaciones religiosas y fundaciones humanitarias encontraba a su paso, donde lo escuchaban con atención pero sin asombro, y le prometían gestiones inmediatas que nunca culminaron. La verdad es que la época no era más que propicia. Todo lo que tuviera que ver con la Santa Sede había sido postergado hasta que el Papa superara la crisis del hipo, resistente no solo a los refinados recursos de la medicina académica, sino a toda clase de remedios mágicos que le mandaban del mundo entero. Por fin, en el mes de julio, Pío XII se repuso y fue a sus vacaciones de verano en Castel Gandolfo. Margarito llevó a la santa a la primera audiencia semanal con la esperanza de mostrársela. El Papa apareció en el patio interior, en un balcón tan bajo que Margarito pudo ver sus uñas bien pulidas y alcanzó a percibir su hálito de lavanda. Pero no circuló por entre los turistas que llegaban de todo el mundo para verlo, como Margarito esperaba, sino que pronunció el mismo discurso en 6 idiomas y terminó con la bendición general. Al cabo de tantos aplazamientos, Margarito decidió afrontar las cosas en persona y llevó a la Secretaría del Estado una carta manuscrita de casi 70 folios, de la cual no obtuvo respuesta. Él lo había previsto, pues el funcionario que la recibió con los formalismos de rigor apenas sí se dignó darle una mirada oficial a la niña muerta, y los empleados que pasaban cerca la miraban sin ningún interés. Uno de ellos le contó que el año anterior habían recibido más de 800 cartas que solicitaban la santificación de cadáveres intactos en distintos lugares del mundo. Margarito pidió por último que se comprobara la ingravidez del cuerpo. El funcionario lo comprobó, pero se negó a admitirla. Debe ser un caso de sugestión colectiva, dijo. En sus escasas horas libres y en sus áridos domingos del verano, Margarito permanecía en su cuarto, encarnizado en la lectura de cualquier libro que le pareciera de interés para su causa. A fines de cada mes, por iniciativa propia, escribía en un cuaderno escolar una relación minuciosa de sus gastos con su caligrafía preciosista de amanuense mayor, para rendir cuentas estrictas y oportunas a los contribuyentes de su pueblo. Antes de terminar el año, conocía los dédalos de Roma como si hubiera nacido en ellos. Hablaba un italiano fácil, de tan pocas palabras como su castellano andino, y sabía tanto como el que más sobre los procesos de canonización, pero pasó mucho más tiempo antes de que cambiara su vestido fúnebre, y el chaleco y el sombrero de magistrado, que en la Roma de la época eran propios de algunas sociedades secretas con fines inconfesables. Salía desde muy temprano con el estuche de la santa y a veces regresaba tarde en la noche, exhausto y triste, pero siempre con un rescoldo de luz que le infundía alientos nuevos para el día siguiente. Los santos viven en su tiempo propio, decía. Yo estaba en Roma por primera vez, estudiando en el Centro Experimental de Cine, y viví su calvario con una intensidad inolvidable. La pensión donde vivíamos era en realidad un apartamento moderno a pocos pasos de la Villa Borghese, cuya dueña ocupaba 2 alcobas y alquilaba 4 a estudiantes extranjeros.
La llamábamos María Bella y era guapa y temperamental en la plenitud de su otoño y siempre fiel a la norma sagrada de que cada quien es rey absoluto dentro de su cuarto. En realidad, la que llevaba el peso de la vida cotidiana era su hermana mayor, la tía Antonieta, un ángel sin alas que le trabajaba por horas durante el día y andaba por todos lados con su balde y su escoba de jerga, lustrando más allá de lo posible los mármoles de piso. Fue ella quien nos enseñó a comer los pajaritos cantores que cazaba Bartolino, su esposo, por un mal hábito que le quedó de la guerra, y quien terminaría por llevarse a Margarito a vivir a su casa cuando los recursos no le alcanzaron para los precios de María Bella. Nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin ley. Cada hora nos reservaba una novedad, hasta en la madrugada, cuando nos despertaba el rugido pavoroso del león del zoológico de Villa Borghés. El tenor Rivero Silva se había ganado el privilegio de que los romanos no se resistieran con sus ensayos tempraneros. Se levantaba a las 6, se daba su baño medicinal de agua helada y se arreglaba la barba y la ceja de Mefistófeles. Y solo cuando ya estaba listo con la bata de cuadros escoceses, la bufanda de seda china y su agua de colonia personal, se entregaba en cuerpo y alma a sus ejercicios de canto. Abría de par en par la ventana del cuarto, aún con las estrellas del invierno, y empezaba a calentar la voz con fraseos progresivos de grandes arias de amor, hasta que se soltaba a cantarla en plena voz. La expectativa diaria era que cuando daba el do de pecho, le contestaba el león de la Villa Borghés, con un rugido de temblor de tierra. «Eres San Marcos reencarnado, Frigio mío», exclamaba la tía Antonieta asombrada de veras. Solo él podía hablar con los leones.